Buenos días, niños. Hoy vamos a continuar con el proceso de historia, pero esta vez vamos a ir a un momento más largo de nuestra historia que refiere a el impulso que toma la República de Chile frente a la crisis que está viviendo y lo que logra finalmente, ya tras 30 años prácticamente de gobiernos conservadores. Veamos entonces. Después de la batalla del Lircay, se estableció el dominio de los pelucones o conservadores, como eran llamados. Ellos gobernarán 3 décadas, por lo tanto establecerán una hegemonía, es decir, un dominio en el campo político, logrando organizar el país y acabando con la crisis interna, una crisis que era de carácter económico, pero también de carácter político, que nos llevó a la famosa Guerra Civil de 1829. Pero el precio por lograr esta organización y superar la crisis económica fue la imposición del autoritarismo. Por eso, muchos historiadores conocen o dan referencia como nombre a esta época como República Conservadora o República Autoritaria. El líder de los pelucones o conservadores será José Joaquín Prieto, quien vence a los liberales en la batalla del Lircay y asume como presidente. Pero su gobierno no fue un gobierno fácil, porque tiene que enfrentar levantamientos por parte de los liberales que no querían rendirse en sus intentos por imponer sus ideales. También tiene que enfrentar problemas económicos, porque hay una economía paralizada que no ha podido funcionar de manera regular desde el comienzo de la independencia, y también va a tener que enfrentar en su momento dado problemas limítrofes, porque los españoles, cuando pierden el dominio de su imperio en América, dejan como herencia problemas limítrofes que los nuevos estados, los nuevos países como el nuestro, van a tener que solucionar a lo largo del tiempo. También deberá enfrentar dentro de los levantamientos grandes alzamientos de bandas de asaltantes que buscaban en la crisis económica en la que nos encontrábamos en esa época, buscaban a través del robo, de los asaltos, buscaban una forma de vivir y sobrevivir a esa crisis económica. Los grandes personajes de estos decenios serán Diego Portales, quien para muchos historiadores es el gran ideólogo de esta época, es el que impone sus ideas políticas y económicas al resto de la población, especialmente a Prieto, del cual fue ministro ya en varias carteras. Después tenemos a José Joaquín Prieto, como ustedes pueden ver en su uniforme militar y con la banda presidencial chilena. Él va a gobernar durante 10 años y, como veremos más adelante, iniciará varias de las obras que dan orden a esta república incipiente que es Chile. Más abajo nos encontramos con Manuel Bulnes, sobrino de José Joaquín Prieto, un héroe militar, como ustedes pueden ver, con su uniforme de gala y la banda presidencial. Él hará
grandes obras más bien de carácter cultural que veremos desarrolladas a continuación. Y finalmente cierra este capítulo de nuestra historia nacional Manuel Montt, un civil. Aquí ya se rompe con el predominio militar en el gobierno chileno, y Manuel Montt, abogado, profesor, ya va a tener que vivir ya, de alguna manera la decadencia del dominio conservador y el alzamiento de los liberales que vuelven a la práctica política. El proyecto político conservador es muy ambicioso. De hecho, a partir de Prieto y Portales, que como ya les enuncié, trabajan muy fuertemente ¿ya? En la reconstrucción del país, se van a establecer varios objetivos. Veamos entonces, el primer objetivo es restablecer el orden interno, que es un propósito fundamental para el Partido Conservador o los pelucones, como se le llamó. ¿Qué quieren? Primero, crear una nueva institucionalidad a partir de un reglamento constitucional. Como ya vimos en el capítulo de la anarquía, las constituciones son muy importantes para la época, pues constituyen de alguna manera el límite o el margen donde los derechos, los deberes, el poder se establece de una manera ordenada. Más adelante veremos en qué consiste esta Constitución de 1833, pero es importante reconocer en ella este intento bastante fructífero de ordenar legal e institucionalmente el país. También se va a tener que ordenar este país con una guerra no convencional, eso sí. Es una guerra contra las bandas de asaltantes. Especialmente estas se concentraban en la zona sur de nuestro país de ese entonces, es decir, en lo que hoy día son los alrededores de Concepción. Estas bandas de asaltantes eran un peligro para el orden constitucional y también para el orden político de los conservadores, pues constantemente azotaban los campos de la zona central y sur del país y ponían en juego el orden policial de ese entonces. Por eso entonces Prieto va a buscar generales que vayan en búsqueda de estas bandas de asaltantes para exterminarlas por completo. Y una de estas bandas de asaltantes es la famosa banda de los Pincheira, la cual tuvo un prontuario ya muy extenso de robos y asaltos. En segundo lugar, como ustedes pueden ahí ver, tenemos el sometimiento de la oposición liberal. Los liberales seguían siendo para los conservadores sus grandes enemigos. Por lo tanto, Prieto y Portales no trepidaron en despedir a los militares liberales que conformaban el ejército, sin importar si estos militares habían sido de gran nombre, habían hecho una gran labor en la época de la independencia. No les importó esa situación y por eso dieron de baja a generales y soldados vinculados al liberalismo, entre ellos como Francisco Antonio Pinto, que lo vimos en el capítulo de la anarquía, y Ramón Freire, que llegó a ser director supremo de nuestro país, pero a pesar de ello no les importó y lo despidieron y lo dieron de baja. Lo mismo
Ocurrió con otros liberales más rebeldes, a los cuales terminaron desterrando a la zona sur del país como a las islas adyacentes a nuestro territorio. En el tercer punto tenemos la estabilización de la economía. La economía de Chile estaba en ruinas. Habían habido muchos gastos producto de la guerra por la independencia, y posteriormente, en la época de la anarquía, no hubo grandes proyectos económicos que permitieran el crecimiento de nuestra producción. Por lo tanto, ya Prieto va a buscar la reducción de los gastos. Para eso fue entonces la disminución del ejército, no solo de los liberales, que ya vimos, sino también disminuyó el ejército en términos de armas y de hombres. Y además disminuye los cargos administrativos, que a esa fecha ya eran bastantes para un estado tan incipiente y tan joven como el nuestro. Para obtener más dinero en las arcas fiscales, se creó un nuevo sistema tributario que vamos a estudiar más adelante, y se estableció como objetivo pagar la enorme deuda externa que tenía Chile, producto de la guerra por la independencia. El cuarto objetivo va a ser la consolidación de la soberanía nacional sobre todo el territorio que en esa época teníamos. Nuestro territorio era bastante más pequeño que lo que es hoy. Por el norte nosotros iniciábamos recién nuestro dominio territorial, lo iniciábamos cerca de lo que hoy día es la ciudad de Copiapó. Y de ahí hacia el sur se mantenía un dominio bastante consolidado, más o menos hasta Concepción. Posteriormente había un gran territorio, que hoy día son la 9ª, 10ª y 14ª región, que pertenecía a dominio mapuche, con algunos puntos de población criolla o española. Y de ahí en adelante el territorio, todo el extremo sur de nuestro territorio, prácticamente no tenía soberanía chilena. Por eso, para los presidentes, especialmente Prieto y Bulnes, era una tarea prioritaria poder establecer dominio efectivo, real, sobre estos territorios tan extensos del sur de Chile, donde la bandera nacional no tenía ningún significado, ninguna relevancia. De ahí entonces, después lo vamos a ver esto muy desarrollado, se va a tomar posesión del Estrecho de Magallanes para poder asegurar ese paso interoceánico, se va a colonizar Yanquihue, se va a consolidar el puerto de Valparaíso como el más importante de todo el Océano Pacífico, y además se va a asegurar soberanía sobre la parte norte de nuestro país, ya, que como ya les dije era muy pequeña, y vamos a tener nuestra primera gran guerra, nuestro gran conflicto bélico contra la Confederación Perú-Boliviana. Estos temas los vamos a tratar más adelante, en otras clases. Veamos entonces quién es Diego Portales. Diego Portales pertenece a una familia criolla de una cierta situación económica. Prontamente, siendo muy joven, participó en el mundo de los negocios. En 1824, junto con su socio don José Luis Sea, se van a adjudicar el monopolio, o como en esa época se llamaba, estanco del tabaco. Es decir, los licores, el té, los naipes, el mismo tabaco, acá eran administrados y
comercializados por ellos en el país a cambio del compromiso por parte de estos dos hombres de saldar la deuda que nuestro país había contraído en Inglaterra producto del proyecto de independencia. Lamentablemente, esta empresa va a fracasar y Portales se desvincula de alguna manera de la situación comercial, aunque se hizo muy conocido por ello y eso le impulsa a trabajar a favor de los conservadores o pelucones porque estaba muy cercano a las ideas que estos tenían de cómo debía ser nuestro país. Por lo tanto, para él, lo principal son los siguientes. Uno, un ideal de orden. ¿Qué quiere decir esto? Para él era una tarea prioritaria estabilizar institucionalmente al país y conseguir el despegue de la economía. Por ello, entonces, se crea la Guardia Cívica, que era una especie de policía compuesta por civiles, ¿ya?, que apoyaban al Estado en la mantención del orden cotidiano. Por eso decimos que es una especie de policía. Y se encargaban entonces de realizar ceremonias en las que se exaltaban los símbolos patrios, pues en esa época todavía los chilenos comunes y corrientes no tenían la concepción de una patria propia, ya que hacía muy pocos años se habían desvinculado del Imperio Español y para ellos era más cercana la figura de una autoridad española que el concepto de patria chilena como la entendemos nosotros. Para Portales, el autoritarismo no era un elemento negativo en las circunstancias en las que vivía en ese momento. Para él, la crisis interna solo podía solucionarse mediante la conducción ejercida por un presidente muy fuerte, con grandes atribuciones y poderes constitucionales. Sin embargo, también él entendía que este autoritarismo, que esta presencia fuerte, debía ser provisoria, debía durar corto tiempo histórico. Es decir, era necesario hasta que Chile pudiese tener una clase política capaz de dirigir adecuadamente nuestro país. Portales, de hecho, tiene una frase muy conocida a propósito de una de las tantas cartas que él escribió a su amigo y socio, don José Manuel Sea. Entonces, él dice, un gobierno debe ser fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, puede venir un gobierno liberal y democrático. Por estos motivos, una idea totalmente vinculada al autoritarismo es el fin del personalismo. Portales era muy enemigo del personalismo, es decir, de que una persona, un caudillo, un líder, tomara para sí todo el poder y lo hiciera en pro de sus propios intereses. Él, por ejemplo, fue muy enemigo y muy crítico de la figura, por ejemplo, de los Carrera o de la misma figura inclusive de Bernardo Higgins, al que consideraba un hombre más egoísta porque le importaba su persona por sobre los intereses del Estado. Por eso mismo, para él, los funcionarios públicos, como él mismo fue, como ministro, o el propio presidente, debían llevar una vida ejemplar en su trabajo. Es decir, debían tener una vida intachable, un trabajo
probidad. Las instituciones, por lo tanto, debían ser mucho más importantes que las grandes personas o que los grandes líderes. La institución era la que importaba, no la persona y sus intereses egoístas o personales. En ese sentido, las instituciones siempre debían ser eficientes, independientes de quien estuviera en el cargo. Para evitar los personalismos muy propios de la época de nuestra independencia e inclusive del periodo anárquico, Portales consideraba que las Fuerzas Armadas, en este caso solo el Ejército y la Marina, tenían que estar subordinadas al poder político, es decir, debían obedecer las órdenes del mundo político, en este caso del presidente de la República. Pero como vemos en la historia, no siempre se logró esta circunstancia o este ideal de Portales, pues los dos primeros presidentes de esta época conservadora, como vimos más atrás, fueron militares de gran nombre y héroes de la patria. Una idea muy interesante de Portales corresponde al rol pedagógico del Estado. ¿Qué significa esto? Según Portales, el Estado era responsable de generar en la ciudadanía una cultura cívica que potenciara el patriotismo. ¿Qué significaba? En nuestro lenguaje actual, significaba que era el Estado quien debía de alguna manera borrar los vestigios de una sociedad acostumbrada al dominio español, a la figura de un rey distante como el español y aprender a través de distintos mecanismos, aprender lo que significaba ser chileno, amar la patria en la que había nacido, amar los símbolos de esta patria y defenderla como cualquier chileno lo haría hoy en día si estuviéramos en circunstancias peligrosas. Pero en esa época donde recién estábamos constituyéndonos como un Estado, la idea de patriotismo en los chilenos comunes era muy distante, era algo nebuloso, no preciso como sí lo es hoy. De hecho, nosotros en esa época no teníamos himno nacional, solo teníamos una bandera y algunos otros símbolos patrios, pero estos no eran tan fuertes en el alma del chileno como para poder establecer realmente una relación patriótica con el Estado. Finalmente, tenemos otra idea, la idea antiimperialista. Portales siempre se reconoció como un hombre al cual no le gustaba el imperialismo. Se entiende porque hacía pocos años habíamos logrado la independencia de España. Por lo tanto, volver a pertenecer a un imperio era una idea totalmente inviable para la mayoría de los políticos de este periodo. Por lo tanto, Portales, muy atento a las situaciones que ocurrían en el resto de América, opinaba lo siguiente, de acuerdo a lo que vamos a ver. Para él era factible que América era para los americanos, pero decía, cuidado de salir de una dominación para caer en otra. ¿Pero qué dice esto? Porque en Estados Unidos ya, se estableció lo que se llama la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es uno de los textos
más importantes de la política norteamericana, porque establece que el continente americano es solo para americanos, dejando entonces a un lado toda intervención europea sobre América. Y Estados Unidos en esa época establece que cualquier intervención de potencias europeas en cualquier territorio americano debía ser considerada una amenaza directa a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos debía actuar en defensa de este gran continente que es América. Esta doctrina, Diego Portales la ve con cierta desconfianza, pues él mira en Estados Unidos no una buena intención, sino que una especie de dominio o hegemonía subterránea, no visible para el resto de los americanos. Por eso entonces él teme una nueva dominación extranjera. Cree que Estados Unidos puede convertirse en una gran potencia y dominar la política de los otros países que pertenecen al continente de América. Y de ahí entonces que se cuide siempre de cualquier propósito de dominio de un país sobre otro. Este pensamiento antiimperialista va a ser una de las grandes razones de nuestra primera gran guerra como Estado independiente. La Constitución es muy importante. En general, nuestro país se ha destacado a lo largo de prácticamente toda su historia independiente por buscar la construcción de un orden constitucional. El principio del constitucionalismo valora la importancia de la ley como un fundamento de la organización política. En ese sentido, la Constitución es entendida como una ley fundamental, donde se establecen los límites y el marco de acción de los poderes del Estado, así como los derechos fundamentales de todos sus habitantes. De esta forma, el respeto a la Constitución previene los abusos de poder y el desarrollo del caudillismo, favoreciendo el mantenimiento del Estado de Derecho. Por eso, cada constitución es además el reflejo de la idea propia de un país, de un momento específico en la historia, que en esa época era imprescindible en términos de orden y de organización. Por eso, en cada carta o constitución se plasman, se escriben las necesidades coyunturales, las necesidades más importantes de ese minuto de nuestra historia y se proyectan algunas ideas o normas hacia el desarrollo del futuro. De ahí la importancia de una constitución y por eso en este caso la Constitución de 1833 va a mantener muchos años una idea de orden, de autoridad que va a funcionar hasta 1925. Por lo tanto, la Constitución del 33 es la constitución más larga que hemos tenido en nuestra historia. Si ustedes calculan, son 92 años de dictación de sus leyes sobre los chilenos de muchas generaciones.
La Constitución de 1833 fue escrita principalmente por Mariano Egaña, un abogado insigne de la época y muy cercano a Diego Portales y a los conservadores. Los aspectos más relevantes que vamos a revisar son los siguientes. Número 1. Se mantiene el sufragio censitario e indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Sufragio censitario tiene que ver con el derecho que tienen cierto grupo de personas a elegir o sufragar o votar las autoridades. En este caso, este derecho está vinculado con el número 2, que es quién tiene derecho a la ciudadanía. Los ciudadanos solo eran hombres, como ustedes pueden ver, mayores de edad, 25 años o 21 años, dependiendo de su estado civil, con un patrimonio económico, es decir, un ingreso permanente o en su defecto una propiedad, un bien raíz, y con una educación formal. En esa época solo se exigía un mínimo de formación que era saber leer y escribir. Son ellos, solo ellos, es decir, un grupo muy reducido, quienes van a votar, elegir a las autoridades. El número 3, no hay incompatibilidad parlamentaria. ¿Qué quiere decir eso? En esa época, un senador o un diputado podía ser también un ministro o podía ser el jefe de una unidad administrativa. ¿Ya? No había en ese sentido choque de intereses, no se consideraba un delito hacer este doble trabajo que hoy en día está completamente prohibido. También muy propio de la época es el número 4. El Estado chileno reconocía como única religión la católica, apostólica y romana, lo que implicaba un mantenimiento de los aspectos político-religiosos propios del Imperio Español, en donde el gobernante también tenía injerencia o atribuciones sobre ciertos aspectos de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, a su vez, podía intervenir en ciertos aspectos del mundo político. Número 5, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, recuerden que es el presidente de la República y sus ministros. El presidente de la República, siguiendo mucho las ideas de Portales, va a durar 5 años y va a tener una cantidad enorme de atribuciones que le van a dar mucho poder. Duraba 5 años en su cargo, como yo les dije, y además podía ser reelegido por 5 años más, dándose esta tónica de que los 3 presidentes que yo les mostré más atrás pudieron gobernar 10 años cada uno. ¿Qué podía hacer este presidente que le daba tanto poder? Primero, nombraba a los ministros, siempre lo ha hecho hasta el día de hoy, y también a la mayoría de los funcionarios públicos. Ahora, estos funcionarios públicos, especialmente los intendentes, tenían directa injerencia sobre las votaciones. Eran ellos los que organizaban el proceso electoral y por lo tanto los conservadores, los 3, de hecho, presidentes conservadores pudieron manipular de alguna manera las elecciones de su sucesor. También convocaban al funcionamiento del Congreso Nacional, es decir, establecían cuándo este Congreso Nacional, que en esa época era muy pequeñito, podía funcionar en Santiago y podía discutir y votar las leyes que eran presentadas, o los proyectos de ley, que eran presentados por el propio presidente de la República. También el presidente de la República podía intervenir en las elecciones de los jueces. Por lo tanto, el Poder Judicial no era totalmente independiente, como es lo óptimo
en estas épocas donde tenemos una democracia mucho más representativa de los requerimientos de la ciudadanía. También el presidente podía declarar el estado de sitio y establecer el veto sobre las leyes del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando era pertinente al presidente de la República, éste podía establecer restricciones sobre los derechos de las personas. Podía establecer, por ejemplo, toque de queda, podía prohibir los viajes entre una provincia y la otra, podía prohibir reuniones de más de tanta cantidad de personas, podía prohibir manifestaciones populares, etc. En el fondo restringe, limita el quehacer ciudadano común. Ese es el estado de sitio. No requería, por lo tanto, de una aprobación del Congreso como pasa hoy día, que cuando el presidente lo requiere así, requiere un estado de sitio por un peligro mayor a la soberanía o a la estabilidad de la República, tiene que pedirle hoy en día un permiso al Congreso Nacional. En esa época que estamos hablando, no. También podía, como les dije ahí, establecer el veto sobre las leyes del Congreso. ¿Qué es un veto? El veto es un reclamo o de prohibición que establece el presidente sobre una ley que se está votando o sobre un proyecto que se está estableciendo o discutiendo dentro del Congreso. Entonces, cuando al presidente no le gusta un aspecto o la totalidad de un proyecto de ley, éste puede establecer una prohibición o una restricción sobre ese documento, que es un poder muy, muy importante en manos de una persona. También se ejercía el derecho de patronato sobre la Iglesia. Esto está asociado al punto 4 del ser un Estado con una sola religión. Y es una tradición de la época colonial, cuando el rey, si ustedes recuerdan, el rey español nombraba a las autoridades eclesiásticas que venían a América a establecer su administración eclesial, como también podía establecer el manejo o la administración de los impuestos eclesiásticos para el mantenimiento de la iglesia como institución, pero también como edificaciones. Comandaba las Fuerzas Armadas, que en esa época eran solamente 2. ¿Ya? Por lo tanto, no es extraño que ustedes vean a 2 presidentes de origen militar en esta época de la República Conservadora. También en el punto 12, el Congreso podía interpelar a los ministros, que era una de las poquísimas atribuciones que tenía el Congreso Nacional en la que no podía intervenir el presidente de la República. Interpelar implica acusar, ¿ya?, de negligencia, de abandono de deberes o de faltas graves a un ministro en su cargo, es decir, no supo hacer una obra o una norma o violó una situación específica, el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, puede llamar a este ministro a que dé explicaciones sobre sus acciones o sobre la falta de deberes con el Estado. Y finalmente, otro aspecto importante de esta Constitución es que el Congreso podía dictar las leyes periódicas, que son leyes anuales, que son muy importantes para la organización del Estado. ¿Qué leyes periódicas podemos encontrar acá? La Ley de Presupuesto Nacional. La Ley de Presupuesto Nacional hasta el día de hoy es una ventaja o una atribución
del Congreso Nacional. Son ellos los que establecen si los dineros que se van a gastar al año siguiente son óptimos o eficientes para el mantenimiento del Estado y las obras públicas.